Buenos días, agradecemos a todos los medios de comunicación que nos acompañan este 10 de abril en la conferencia matutina aquí en la explanada del Centro de Gobierno de Sonora. Iniciamos con el reporte de la situación de COVID-19 por parte del vocero oficial Gerardo Álvarez, el doctor Gerardo Álvarez. Muchas gracias, muy buen día, compañeros de los medios y por supuesto a toda la comunidad. Muchas gracias por estar al pendiente de la situación que guarda la pandemia de COVID-19. Hoy voy a informarles que el día de ayer se confirmaron en el país 260 casos nuevos, con los cuales existen ya 3.441 casos confirmados de la enfermedad en México. Todos ellos en las 32 entidades de la República Mexicana. 70% de ellos han sido casos ambulatorios, es decir, 2.401 pacientes, pero 1.040, 30% de estos enfermos requirieron hospitalización. Y es un dato bien importante que cuidadosamente valoremos porque duplica la tasa de hospitalización que otras regiones del mundo han tenido con COVID. Afortunadamente, no todos ellos están graves, 10% de esas hospitalizaciones están estables, pero 16%, es decir, la mitad de los que se hospitalizaron, han sido por casos graves y 4% de ellos requirieron el apoyo respiratorio con ventiladores invasivos. La mediana de edad de los pacientes en México, es decir, el promedio al cual están enfermando es de 45 años. Y ayer decíamos que debemos valorar cuidadosamente toda la población, que no solamente los adultos mayores tienen riesgo, sino que también la población joven. Y especialmente si esta población joven presenta algunos de los factores de riesgo y quizá debamos considerar cuidadosamente si tenemos obesidad, sobrepeso, si tenemos diabetes o hipertensión. 58% de los casos, es decir, 1986, son masculinos, son varones, y el resto, 1455, son mujeres. También el día de ayer se confirmaron 20 defunciones, por lo que se acumulan 194 en el país, distribuidas en 28 de las 32 entidades de la República. Las entidades que más defunciones tienen son la Ciudad de México, que tiene 43, Baja California 16, Sinaloa 15, Quintana Roo 12, el Estado de México 11, Puebla 10, Tabasco 9, Jalisco y Sonora 8 cada uno. Las 194 muertes ocurrieron en la mayoría en varones, 72% de ellas ocurrieron en varones y 28% en mujeres. La edad promedio de esas personas que lamentablemente fallecieron es de 57 años, pero hay gente muy joven de 26 años que también ha fallecido por la enfermedad. Como hemos insistido, los principales factores de riesgo asociados a las muertes por COVID son, en primer lugar, la hipertensión. En el país 44% de ellos tienen o han tenido hipertensión, diabetes 40% y sobrepeso u obesidad 38%. En el mundo la epidemia sigue avanzando y se han confirmado, la Organización Mundial de la Salud registra 1.436.198 casos, con los 5 primeros países son Estados Unidos, que tiene cerca de 400.000 casos, Italia, le sigue Alemania y España, y por último China en las 5 primeras posiciones. En el continente americano, Estados Unidos, por supuesto, si es el líder mundial, pues también lo es en América. Luego Canadá y
Brasil. En Latinoamérica, Brasil es el primer lugar y tiene 13.717 casos. Luego le sigue Chile, que tiene 5.546, Ecuador 4.450 y México con 3.441 entre los países con mayor carga de la enfermedad. A nivel mundial, también es un dato que por supuesto debemos tomar con mucha seriedad. La letalidad global del padecimiento se ha ido incrementando. No es probable que sea asociado a que el virus sea más agresivo hoy, sino al agotamiento de los sistemas de salud, lo que por supuesto va mermando la capacidad para atender a los enfermos. Esto es importante porque cuando comenzó la pandemia, la letalidad del padecimiento era de 3%. Hoy la letalidad global es de 6%, es decir, 6 de cada 100 enfermos están falleciendo en el mundo. Insisto, soy muy responsable, muy cuidadoso en el mensaje. No es que el virus esté siendo más agresivo, es que los sistemas de salud se agotan, son rebasados por la cantidad de enfermos. En Italia, por ejemplo, que es el país con más defunciones, hay 17.669 personas que fallecieron. Su letalidad es de 13%. En España han fallecido 14.555 individuos y su letalidad es de 10%. Estados Unidos registra 12.740 defunciones, su letalidad es de 3%, pero son los 3 países con mayor volumen de defunciones. En Sonora, el día de ayer se confirmaron 7 casos de COVID-19, incluyendo 2 defunciones en pacientes que no habían sido previamente registrados. Con esos 7 casos, Sonora acumula 55 casos de la enfermedad desde el 16 de marzo, cuando registramos el primer paciente en el estado de Sonora. La primera muerte ocurrió en una mujer de 66 años, residente de Guatabampo, quien era hipertensa y padecía obesidad. No viajó fuera de su localidad, sin embargo, forma parte de un brote intrafamiliar de la localidad que fue identificado el día 2 de abril. La segunda muerte ocurrió en un hombre de 70 años, residente del municipio de Cajeme, que tenía como antecedentes diabetes y que tampoco viajó fuera del estado. La tercera defunción sí ocurrió en un paciente que ya habíamos notificado que se encontraba en condiciones críticas y que fue confirmado el día 7 de abril. Este hombre tenía 88 años de edad, residía en la ciudad de Hermosillo, es derechohabiente del Listezón y además tenía diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal y obesidad. Con estas defunciones, en Sonora hemos acumulado 8 y la letalidad es de 14.5%. Al momento, las defunciones ocurrieron en 5 mujeres y 3 hombres, todos adultos, con una edad promedio de 77 años, y todos al menos presentaron un padecimiento crónico, como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. Además, el día de ayer se registraron 5 casos que no son fatales, en 3 hombres y 2 mujeres, cuyas edades oscilan entre 25 y 78 años de edad. 3 residen en Hermosillo y 2 en San Luis Río Colorado. 3 de estos casos son ambulatorios, con aislamiento domiciliario, y 2 se encuentran estables pero hospitalizados. Hemos identificado 12 contactos directos de estos casos, pero por supuesto que extenderemos la investigación a todo aquel contacto ocasional que nos permita rastrear fuentes de contagio.
Así, en Sonora tenemos 55 casos de COVID distribuidos en los siguientes municipios. Hermosillo tiene 19, San Luis Río Colorado 9, Guatabampo 7, Cajeme 7, Magdalena 4, Navojoa 3, Guaymas y Sáric 2 casos cada uno, y Opodepe y Nogales con un caso cada uno. Al momento, 29 de los casos son moderados y tienen manejo en casa. 5 pacientes se han curado, pero 13 están hospitalizados, 6 de ellos estables y otros 7 muy graves. Incluso 4 de ellos se encuentran con ventilación mecánica invasiva, además de las 8 defunciones que ya he dicho. Hemos ya confirmado el estudio a 500 casos sospechosos en una tarea enorme que mucho personal de salud se involucra y por el cual en este momento agradezco la participación de las químicas y químicos del Laboratorio Estatal de Salud Pública, a los epidemiólogos de campo, al personal que va y toma muestras a los domicilios de los pacientes, por supuesto al personal médico de enfermería que se encuentra atendiendo a los pacientes en unidades de salud. Es una enorme carga de trabajo que se está haciendo. 55 de esos 500 casos fueron los confirmados ya por laboratorio y 445 han sido ya descartados por pruebas de laboratorio. Hemos realizado acciones preventivas, como todos los días les he informado, que se han ido acumulando de manera progresiva, y a la fecha hemos ya revisado temperatura corporal a 148.400 sujetos, entregado diferentes folletos, trípticos, carteles con medidas educativas a 122,000 personas, y por supuesto hemos aplicado gel al 70% a 171.490 individuos. Finalizo, por supuesto, insistiendo en el llamado que hemos hecho a establecer cuidados muy estrictos, muy rigurosos a aquellas personas que tengamos algún padecimiento crónico en nuestros familiares, nosotros mismos y por supuesto en las personas de la tercera edad. Voy a decirles los que al momento hemos observado en las defunciones, en las personas que tristemente fallecieron. La hipertensión ocurrió en 2/3 de los pacientes que fallecieron. La diabetes en 2/3 de los pacientes que fallecieron. 38% padecía obesidad, 25% padecía asma y otro 25% tenía enfermedades crónicas del corazón y de los pulmones como el asma. Luego entonces es fundamental que entendamos esto, que el perfil de riesgo del estado de Sonora es muy alto, muy serio para los pacientes que tengan alguno de estos problemas. Las encuestas y los estudios científicos que han hecho investigadores prestigiados en Sonora han encontrado que es muy improbable que uno de nosotros que no padezcamos alguno de estos padecimientos no conozca a alguien o no tenga un familiar que padezca algunos padecimientos crónicos. Entonces es fundamental que entendamos que nuestro rol incluye, incluso si no padecemos estos padecimientos, si no tenemos estas enfermedades, es fundamental. Es decir, vamos a insistir en la necesidad de que seamos la vacuna que proteja a estos sujetos que padezcan la enfermedad. Ayudémoslos y ayudemos, por supuesto, a los niños y a las mujeres embarazadas. El día de ayer, ustedes saben que también la Secretaría de Salud Federal notificó las primeras defunciones en mujeres embarazadas. Es momento de proteger a los más vulnerables. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Cuántos reactivos cuenta ahorita la Secretaría de Salud y
¿Cuándo llegarían los próximos? Tenemos, afortunadamente, se ha incrementado la capacidad. Hace unos días les decía que teníamos para 350 muestras, pero déjeme ser exacto, el martes, el ISTESON también compartió con nosotros reactivos para 400 reacciones. Entonces estamos en este momento, y así nos vamos a mantener, utilizando criterios epidemiológicos para tomar las muestras a los pacientes que tengan síntomas. Y por supuesto a los contactos que hayan sido especialmente directos en este momento. ¿Cuándo llegarán los próximos reactivos? En realidad no puedo contestar con precisión eso, las gestiones están hechas, depende por supuesto de la federación, pero como les he comentado, en el estado de Sonora hemos establecido una alianza muy productiva con las instituciones académicas, y también puedo comentarles que estamos ya muy próximos. No quiero ser impreciso, vuelvo a insistir, pero probablemente la próxima semana ya los laboratorios del CIAD, la Unison y CIPNOR puedan empezar a correr pruebas para que la población en el estado de Sonora con sospecha diagnóstica pueda tener el diagnóstico confirmatorio. Me voy a permitir nada más puntualizar, seré breve en esto. La prueba diagnóstica, la confirmación de laboratorio, no define cómo tratar al paciente, ni cómo cuidarnos de las medidas precautorias. A veces pensamos que hay que hacer acciones ya que me dice el laboratorio que es un confirmado de COVID. Esto quiere decir nosotros en nuestra casa, el personal de salud. En este momento de pandemia, en cuanto un médico o la familia misma sospechara que es COVID, en ese momento no hay que esperar a que se confirme el diagnóstico, sino que tenemos que hacer las medidas preventivas. Si espero a que el laboratorio me confirme para hacer las acciones preventivas, he perdido un lapso de tiempo bien importante para protegerme. Entonces, es un llamado, una invitación a nuestro personal de salud muy respetuoso, muy profesional, para que en estos momentos de pandemia, todos los pacientes en donde se sospeche la infección por COVID, se actúe como si fuera un caso confirmado, que se tomen las medidas de cuidados estándar generales que existen para el manejo hospitalario de pacientes infectados, no solo por COVID. Ustedes, comunidad, deben saber que esas medidas estándar se deben ejecutar cuando estudiamos un paciente con influenza o cuando estudiamos un paciente con tuberculosis. No esperen ni en sus casas, ni en los hospitales o centros de salud a que se confirme el diagnóstico por laboratorio. También finalizo. La confirmación por laboratorio no es lo que guía a los médicos para darle tratamiento. El tratamiento debe comenzarse inmediatamente que se sospecha la enfermedad. Entonces, estamos preparados, como les dije siempre, para revisar a los sospechas diagnósticas. El laboratorio estatal ha incrementado sus corridas, está trabajando dos corridas diarias, que eso es un enorme trabajo, debo decirles. Insisto, es biología molecular, es muy complejo el diagnóstico, pero ya están haciendo 2 corridas diarias en lugar de la única que hacían en el día. Doctor, buenos días. Buen día. Se imaginaba que pues durante estos días de Semana Santa pues iba a ser un poquito más difícil convencer a la sociedad, ¿no?, de quedarse en sus casas. Oportunamente se establecieron filtros en las puertas de salida y entradas del municipio. Sin embargo, dentro de las ciudades donde se ha visto
mucha afluencia de gente, específicamente en los ritos pertinentes, ¿no?, a esta semana. ¿Se seguirá recurriendo a la concienciación social o ya se tomarán medidas un poquito más estrictas a toda la gente que se sorprenda, por lo menos durante este fin de semana? Primero, el respeto a las tradiciones culturales, a las creencias, es algo que el sector salud, el gobierno del estado, tiene prioritariamente en su agenda, ¿no? Eso sin duda. Pero lo que sí, por supuesto, estamos privilegiando es salvaguardar la vida humana, ¿no? Esto es la tarea prioritaria, es la fundamental, sin menoscabos, sin violación a ningún derecho humano. O sea, si las personas tienen estos ritos, creencias, por supuesto que son respetables, pero el mensaje del gobierno está basado en este principio de salvaguardar la vida humana. Y ya he dicho en reiteradas ocasiones, tendremos tiempo para hacer todas las actividades que tenemos en nuestra vida normal, incluidos los ritos, los pasatiempos, todo lo que hacemos va a regresar a nuestra vida. Pero si en este momento nosotros no escuchamos, no atendemos las recomendaciones, corremos el riesgo sanitario, de salud, de que porque acuda yo a esos ritos, ponga en riesgo mi vida y la de los demás. El Consejo Estatal de Salud hace un exhorto para que se hagan más estrictas las recomendaciones para limitar la movilidad poblacional, siempre garantizando el respeto a los derechos humanos y a lo que está plasmado en la Constitución política de este país. Lo que yo digo es, a modo profesional, como epidemiólogo, voy a volver a insistir, es momento de privilegiar la vida humana encima de las creencias personales. Cuando hemos recomendado el distanciamiento social, a todos nos ha dolido, porque insisto, no crean que no somos humanos como todos, y nos duele no saludar de mano o no abrazarnos como lo hacemos normalmente, pero la medida es sanitaria, distanciémonos. Este es Viernes Santo, es muy importante para muchas personas de nosotros, y vean cómo aquí mismo estamos distanciados. Entonces, si la gente nos ayuda y entiende que hay que distanciarse para no poner en riesgo a otros y a nosotros mismos, nos hace un favor. El Consejo Estatal hará recomendaciones para que se hagan más exigentes, más estrictas las acciones para limitar la movilidad poblacional. La semana que entra es crítica también. ¿Por qué? Porque es semana de Pascua y entonces alguna gente que esté en actividades de Semana Santa probablemente quiera regresar a sus actividades normales. Y esto no puede ser. Necesitamos que haya disminución de la movilidad poblacional en actividades no esenciales, por lo menos el siguiente par de semanas. Doctor, buenos días. Preguntarle, lo que había mencionado Hugo López-Gatell de los que en realidad hay 26,000 casos en el país, sí. ¿Aplica multiplicar los 55 por 8 casos? ¿Es la realidad del Estado? No es en ese sentido, digamos, aritmético, lineal. No, sí es importante, como siempre creo que lo hemos platicado, se lo hemos informado a la comunidad, que se hacen modelos, ¿no? Se hacen modelos matemáticos basados en diversas variables. Y no todas las regiones, en el caso particular de Sonora, por ejemplo, tiene factores variables, factores que no comparte con otros estados del país. ¿Cuál, por ejemplo? El movimiento de la frontera. Esa variable se incluye en las modelaciones y puede dar un resultado diferente. Lo que sí habíamos dicho, bajo los modelos
matemáticos es que cuando teníamos 5 pacientes, en realidad nosotros estimamos que había alrededor de 550 casos. Hugo López-Gatell es un epidemiólogo y es un epidemiólogo con doctorado en el extranjero, es una gente muy preparada. Y por supuesto su modelo debe estar basado en estimaciones reales. Miren, por ejemplo, cuando la epidemia en China estaba comenzando, nada más para que se den una idea, cuando tenía registrados menos de 1000 casos, los modelos matemáticos decían que tenía más de 100,000 sujetos enfermos. Yo no puedo decir que se aplique el mismo modelo, porque China es diferente a Sonora. La semana que entra les prometo a toda la sociedad y por supuesto ustedes que ya con la información de los modelos propios de Sonora, que en este momento está trabajando la mesa de análisis de datos que conforman las instituciones que les he dicho, les vamos a hacer una estimación basada con nuestras variables. En este momento, si aplicáramos esa regla lineal que hace el doctor López-Gatell, probablemente no aplicara del todo a Sonora. Pero evidentemente, si hoy tenemos 50, evidentemente el volumen de casos debe ser mayor. Por esto que hemos dicho, no todos los pacientes van a solicitar atención médica porque puede parecerles un resfriado común, ¿verdad? Entonces, esto puede pasar. De hecho, en términos reales, lo que nosotros les decimos representa a un problema, pero no necesariamente es lo que está sucediendo, ¿no? Pero les prometo este número de una estimación aproximada, pero hagan la cuenta que nosotros dijimos. Cuando teníamos 5 casos confirmados, dijimos que teníamos 550 que andaban por las calles, ¿no? Buenos días, doctor. Buen día. Mi pregunta va en caso lo que anoche la gobernadora Claudia Pavlovich dio un mensaje para saber cuáles son pues las nuevas recomendaciones que va a emitir la Secretaría de Salud y si van a también hacer pues medidas más drásticas ante este mensaje que daba ella precisamente en redes sociales. Sí, la preocupación de la gobernadora y por supuesto de todos los responsables en esta administración pública es que la movilidad vehicular no ha disminuido como se espera. Lo que nos presentaba el secretario de Seguridad Pública es que la disminución era del 45%. Voy a hacer una analogía con una vacuna. Una vacuna, para que nos proteja a toda la población, requiere que sea 85% de la población susceptible esté vacunada. Es decir, para que no haya sarampión, al menos 85% de los niños debe recibir la vacuna, al menos. De esa manera, si se introduce el virus del sarampión, se va a enfermar uno u otro, unos pocos, los que no recibieron la vacuna, pero va a encontrar una barrera en la diseminación del virus porque el resto de niños va a estar vacunado. Ok, en ese modelo muy simple que quiero explicar, es lo mismo con la movilidad poblacional y vehicular. Es decir, si 85% de la población que no realiza actividades esenciales nos quedáramos en nuestra casa, el efecto de esta inmovilización sería semejante al de la vacuna, ¿sí? Se enfermarían algunos, por supuesto que lo hemos dicho, pero no habría la diseminación epidémica. Esta es la lógica de la intervención de quédate en casa. Está basada en lo que se llama inmunidad de rebaño o inmunidad de masa. La vacuna es quedarnos en nuestra casa. Y si al menos 85% de los sujetos que no realizan actividades esenciales se mantienen en casa, entonces vamos a evitar una epidemia. Esa es la dinámica. Y entonces, sí, el Consejo Estatal
sesionó el día de ayer de forma, estamos en sesión permanente, y el día de ayer tuvo una sesión, y por supuesto que hará un exhorto formal para que se fortalezcan, se refuercen las acciones para que la gente que no realiza actividades esenciales, voy a insistir en ello, se quede en casa. Que si vamos de compras, lo hagamos una sola persona, que en una sola ocasión compremos todo, paguemos todos los servicios, lo que haya que por lo que es salir, lo hagamos, insisto, solamente una persona. Doctor, en el mismo sentido que la pregunta de mi compañero, la próxima semana viene Semana Diabla, que es una de las fechas donde los jóvenes, sobre todo este sector de la población que menos ha tomado precaución, busca irse a las playas cercanas. Entonces, ¿cuál sería la medida ahí que se va a tomar para evitar que salgan? Porque no se han visto comprensivos, ¿no? Ya hemos visto cómo se quejan por querer ir a Bahía de Quino o a otras playas. ¿Cuál va a ser la medida? ¿Podrían usar fuerza pública o podrían solicitarla? Bueno, de hecho la recomendación la gobernadora la hizo de manera formal a los alcaldes, a los 72 alcaldes, de cerrar playas, pero además todos los paseos recreacionales en los ríos, es decir, el exhorto y las acciones ya se han establecido. ¿Cómo hacemos para que la gente participe en ciertos grupos? Yo insisto en el papel activo de los jóvenes y jóvenes. Créanme que hace muchos años que también fui joven, y por supuesto que me interesa y nos gusta vacacionar, tener contacto con nuestros amigos. El reto, hace rato lo decía, el desafío es la siguiente semana, porque viene esta semana de Pascua y entonces todo el mundo quiere ir a la playa. Las playas están cerradas, no se permite venta de alimentos ni de bebidas en las playas, pero nuestra cultura a veces nos hace conducirnos de formas, digamos, poco reflexivas, ¿no? Para que no lastimemos a nadie. Digamos que poco reflexivas. En este momento, insisto, jóvenes, el llamado es a ustedes. Si ustedes se enferman, que no están exentos de que padezcan graves cuadros, que también es un mensaje que creo que no se dio bien al principio. Dije, no, nada más las personas mayores, pero insisto, los jóvenes también pueden tener padecimientos y cuadros severos. Pero voy a insistir, el papel más importante, joven que te quieres ir a la playa, que quieres reunirte con tus amigos, tu papel es fundamental en esta vacuna que he mencionado. Si tú sales a las playas, haces fiestas, lo que estás generando es un riesgo no para ti exclusivamente, sino para los seres que tú quieres, para los adultos mayores y las personas que tienen diabetes. Antes de que quieras ir a la playa, te invito a que te preguntes si tu mamá o tu papá o tu abuelo o tu tía sufren de presión alta o sufren diabetes o tienen obesidad. Si tú identificas que alguno de estos seres a los que tú quieres padece estas enfermedades o tiene más de 60 años, ayúdalos, no los expongas, no los pongas en riesgo de que en unos días más nosotros estemos anunciando que fallecieron. Es un llamado a la reflexión de estos jóvenes. No quiero que me vean como un enemigo que está coartando libertades de los jóvenes. Entiendo. Y queremos que se sigan divirtiendo, teniendo amigos. El doctor Juan Tonga ayer decía, reúnanse virtualmente, hagan fiestas virtuales, pero es momento de que eviten el contacto físico con sus compañeros, con sus amigos. Y pregúntense sinceramente, ¿tengo en mi familia algún tío que quiera, alguna tía que quiera, mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, padecen
de alguna de estas enfermedades o tienen más de esta edad? Si su respuesta es sí, creo que deben quedarse en casa por convicción, no por autoridad, sino por convicción. Sí, sí lo haríamos en caso de que observáramos que la tasa de letalidad se mantiene tan alta como está o la epidemia crece exponencialmente. Es una medida que el Consejo Estatal de Salud está permanentemente sesionando y lo haría siempre y cuando el comportamiento epidemiológico fuera acelerándose y agravándose. Quiero matizar, por favor, no es que estemos pensando, insisto, en violar garantías individuales o pasar por encima de los derechos humanos de cada persona. Nuestra tarea y responsabilidad es salvaguardar la vida humana. Y si hubiera que endurecer las acciones, el Consejo Estatal, no la Secretaría de Salud, es muy importante aclarar esto. El Consejo Estatal de Salud es el máximo órgano sanitario del Estado y en ese órgano colegiado participan todas las instituciones de salud y otros organismos que son claves. Está presidida, por supuesto, por la gobernadora, pero es el Consejo Estatal, no es la Secretaría de Salud la única responsable, sino todas las instituciones. Y de ser necesario, las medidas que fueran necesarias tomar, el Consejo las va a valorar cuidadosamente. Muchas gracias por su atención. Gracias.